El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Las 8:37 minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Ayer, hoy está el abogadito con nosotros. Ayer, el senador por la provincia de Santiago Rodríguez anunció el sometimiento de un proyecto de ley que penaría con multa de hasta 100 salarios mínimos a aquellos que obliguen a sus empleadas a utilizar el uniforme. Qué ridículo. Yo he sido crítico de la gente que sale a exhibir a su doméstica como un monigote, como un símbolo de ostentación. He sido crítico de eso porque no es necesario. O sea, pero si la señora de manera voluntaria admite y quiere salir con su ropa de uniforme y entre los dos hacen el acuerdo, para mí no hay ningún problema. Uno puede ser crítico de eso, pero también debe de ser respetuoso del acuerdo entre dos adultos. ¿Tú me entiendes? Se da el caso, Alberto, que se da el caso de entre que, dos adultos que tienen una relación. Sí, a mí me ha pasado eso, que me piden el uniforme. Entonces, según dice la nota publicada en Diario Libre, esto de obligar a las trabajadoras domésticas a utilizar uniformes en lugares públicos y privados sería una práctica sancionada en el país, que es lo que plantea el proyecto de ley presentado por Antonio Marte. De aprobarse el proyecto, los uniformes, obligar a las empleadas a tener uniformes, o sea, ingresar a lugares como restaurantes, salones de eventos, plazas comerciales, tiendas, clubes, salones de belleza, pagarían multa de 5 a 15 salarios mínimos. El Ministerio de Trabajo sería el órgano para imponer esta multa, mientras que los propietarios de lugares que exijan el uso de uniformes a doméstica recibirán sanciones de 20 a 100 salarios mínimos, incluso el cierre temporal del establecimiento, etcétera. Eso es en lugares, digamos, como clubes, etcétera, pero la que queda como una nebulosa, yo no le puedo poner reglas de uniforme a mis empleadas en mi casa a partir de esta ley. Lo que tú acabas de leer es un disparate. Primero, si el trabajo que está haciendo esa persona no es en una casa, no se considera trabajo doméstico, empezando por ahí. Si es un establecimiento comercial, eso no es trabajo doméstico. No, pero dice si para llevarla a esos sitios. Para salir de la para casa. Salir de la casa, para el country. A esos sitios. Voy para el country y me llevo la doméstica vestida. Eso es una tontería. Por lo mismo que tú acabas de decir, hay un tema de la voluntad de las partes contratantes. Sí, las partes contratantes nos ponemos de acuerdo en que usted tiene que usar un uniforme, usted tiene que usar un uniforme, punto. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué que, por ejemplo, nadie se pone eso a un piloto que tiene que uniformar a su trabajo? Una enfermera. Y ahí porque es que ofende el trabajo de... Te respondo ahí con otra pregunta. Entonces, ¿qué diferencia hace que esas profesiones que tú mencionas tengan que usar su uniforme en todos los sitios donde estén representando a su empleador y la doméstica no puede ser igual? O sea, ¿cuál es la ofensa con ¿Cuál es la diferencia? Porque si tú vas a hacer una diferencia a través de una ley, tiene que estar basada en alguna violación. Tú sabes que los países, cuando empiezan a convertirse en prósperos, los políticos empiezan a preocuparse y a ocuparse de nimiedades que no le aportan calidad ni le dan importancia a vivir en ese país. Totalmente. Yo al final del día son de los... República Dominicana Chile iba por este camino hace 12 años. En el 2010 ellos aprobaron una ley similar. Ya ves cómo está Chile hoy. A mí... Y te repito, yo soy crítico de eso y lo he dicho muchas veces porque me gusta ser coherente. Claro. Porque hay personas que no lo hacen con la intención de, que ya estamos de acuerdo. Que es malsano. Lo imponen de una manera malsana. Pero uno es crítico de eso. Ahora, yo conozco también muchas domésticas que le imponen al dueño, yo no voy a usar mi ropa aquí, Dios me tiene que dar mi uniforme. Sí. Doña, que no quiero dañar mi ropa. Yo no voy a dañar mi ropa. Sí, aquí mismo. con cloro, me quedame mi ropa de mi uniforme 3, porque no anda hedionda tampoco. Sí. Así mismo es. Exacto. Y yo conozco casos de que ellas te lo ponen como condición. Para no usar su ropa. Para no usar su ropa. Más, por ejemplo, las que están bregando con muchachos, que tienen que estar limpiando pampers, que tienen que estar... cagados. Exacto. No. Por Dios. Es tan simple como eso. O sea, eso es un disparate. Entonces, tenía esa pregunta de entrada, ¿cuál era tu opinión? ¿Y qué nos tienes para el día de hoy? Vamos a hablar de ley de extinción de dominio. ¿Por qué vamos a hablar de ley de extinción de dominio de nuevo? Porque la gente no entiende de qué esto trata. No, exactamente. Definitivamente no entiende que esto trata. Y yo... Tú hablaste de esto aquí hace casi un año. Sí. Sí, más o menos aproximadamente. Y tu explicación me hizo cambiar de posición drásticamente. Porque eso es importante de uno informarse de manera objetiva. Claro, entonces en ese momento decíamos, y lo mantenemos, yo estoy de acuerdo con la existencia de una ley de extinción de dominio. Y yo también estoy de acuerdo. Es una gran herramienta de combate a muchos ilícitos. A muchos ilícitos que afectan directamente la economía, especialmente el lavado de activos. Yo estoy completamente de acuerdo en que tenemos que tener una herramienta de extinción de dominio. Ahora,
Con lo que yo no estoy de acuerdo es que eso tiene que tirarse como caña para el ingenio y que luego sea utilizado como cuchillo para nuestras gargantas, que es lo que uno entiende está sometido. Porque a todo esto, voy para allá a preguntar. Perdón, porque a todo esto, nosotros sabemos que en febrero se introdujo un proyecto, pero al día de hoy no sabemos qué proyecto que se está votando. No, exactamente, no, ni siquiera lo han suministrado para que la opinión pública se informe de qué es lo que tiene ese proyecto. Uno está hablando en base al proyecto que ya uno conoce. Y ese proyecto se redactó y lo impuso la Embajada de Estados Unidos. Con modificaciones caribeñas. Exactamente. El proyecto que está lo redactó y lo llevó al escritorio de quien lo introdujo al Senado, la Embajada norteamericana, que ese es el que ellos quieren. Y ellos pagaron mucho dinero de publicidad en Twitter, pagaron mucho dinero de publicidad en Instagram, hablando de su proyecto y del proyecto que ellos acordaron. Y yo, como vivo usando redes, no me estoy inventando las cosas. Y tú le dabas el link y te hablaba de los beneficios de eso, pero tú no podías, no se leía lo que ellos estaban proponiendo y motorizando aquí en el país. Pero tengo una pregunta muy particular. Adelante. Hace unos días estaba conversando con los amigos de la Rosca Derecha, ahí estaba José Luis Mendoza, hablando de la pena de muerte. Ok. Yo voy a poner esta ley de extinción de dominio en al mismo nivel de la pena de muerte. Ok. O sea, países como el nuestro, pudiera gente decir, bueno, pasan delitos tan terribles que la única pena que puede reparar el daño que se ha cometido, por ejemplo, el asesinato del niño Llenas en el 96. De haber habido pena de muerte, no estaríamos hablando hoy de un tipo que sale, sino de una lacra que se quitó del medio. ¿Verdad? Por lo horroroso del asesinato, del delito, etcétera. Tú sabes que en países que tienen la pena de muerte, esa habría sido la sentencia. O por lo menos contra uno de los dos. Contra uno de los dos. Que condena a 30 años. Exactamente. Entonces, en el caso de República Dominicana, tenemos que entender que si eso es deseable, las condiciones institucionales y cómo funciona todo. Y jurídicas, especialmente. Pero digamos que jurídicas estén establecidas, que haya condiciones jurídicas, que haya leyes, que la Constitución lo contemple, que no estemos atados a mil acuerdos internacionales, etcétera, todo eso. Pero hay una realidad institucional que impide. Provocaría que la implementación de este tipo de condena sería una vaina muy compleja y que podría en entredicho, coño, ¿será verdad que ese tipo es 100% culpable de eso? Mira. O sea, la fragilidad del sistema, igual con lo que pasa con la ley de extinción de dominio, vamos a poner nosotros en manos de gente como la que está ahora en el Ministerio Público. Señores, aquí un fiscal le quita la casa a cualquiera. A quien sea. Sí. Y aquí un fiscal le quita un carro a quien sea. A quien sea. Tú le vas, y lo saben mis amigos que trabajan en el Ministerio Público, porque tengo amigos que son procuradores fiscales aquí en la provincia de Santo Domingo. Ellos saben que aquí el sistema se presta a lo que sea. Entonces, poner una ley que le dé tanta discrecionalidad y tanto poder a un brazo, a quien sea que vaya a ejecutar del sistema en República Dominicana, con tantas prerrogativas que le da. Yo creo que es peligroso y no se puede discutir como que estamos hablando de un juego entre Licey y las Águilas. Eso es correcto. El matiz que le está dando el gobierno de que son los malos, los villanos de la historia, los malditos ladrones peledeístas que se oponen porque no quieren que el brazo persecutor alcance y recupere todo lo que se han robado, versus los buenos, los que no hacen nada, los caídos del Olimpo de los dioses, que vienen sin ningún tipo de pecado, los de sangre pura y los más castos que podemos encontrar en toda la República Dominicana, miembros del PRM, miembros del PRM y aliados, que son los que nos van a salvar de esos malditos, de esos ladrones, de esa lacra maldita que por 16 años nos secuestró y llevó al país al peor de las ruinas y las más profundos de los fracasos, los malditos peledeístas. Ese es el debate. No, esa es la narrativa. Esa es la narrativa, pero el debate se ha dado en base a esa narrativa. Claro. Pero en la realidad de lo que tú explicaste y del derecho, ¿de qué es lo que estamos hablando? Mira, básicamente tenemos que entender qué es extinción de dominio para iniciar cualquier tipo de conversación. Es un procedimiento en el cual a cualquier persona, una jurisdicción especial, le puede usurpar, le puede quitar, arrancar su derecho de propiedad sobre los bienes antes de que haya una sentencia.
Eso es lo primero. Antes de que haya una Con sentencia. cosa tan sencilla es que si te encuentran que tú tuviste algún problema fiscal, la DGI, te Exactamente. someten a la justicia y Un tema de elusión fiscal. ilusión fiscal. Entonces, con algo así de sencillo, DGI dice, ¡oh! ¿Qué Esta tenemos? casa es mía. ¿Qué tenemos? Y el tema es lo siguiente. El código tributario parte de la presunción de que todo el que incumple con las obligaciones tributarias lo está haciendo porque está buscando defraudar al Estado. En vez de existir una presunción de inocencia, lo que existe es una presunción de culpabilidad hasta que usted pueda probar que no es como la DGI dice. Y muchas veces usted fracasa y tiene que irse al superior administrativo. Y en eso usted pierde años de su vida, con bienes retenidos por ahí. Esta ley de extinción de dominio es exactamente igual. El proyecto elimina la presunción de inocencia y usted es culpable hasta Explícale que a la gente que es presunción de inocencia, porque mucha gente, ustedes los abogados y los médicos a veces hablan en un lenguaje que creen que todos fuimos con ustedes de la facultad. La Y presunción- tienen que dejar eso, uno es muy bruto, peja ahí. La presunción de inocencia básicamente es un principio del derecho, del debido proceso que está en la Constitución, en la cual se establece que usted es inocente en todo proceso judicial o administrativo hasta que se demuestre lo contrario, hasta que haya una sentencia final que no pueda ser recurrida más en ningún tipo de tribunal. Usted mantiene su inocencia y una vez ya usted agota todas las vías judiciales, todos los tribunales, pues entonces se puede declarar ya su culpabilidad o responsabilidad por el hecho que se está persiguiendo. Es una ventana abierta para el testaferrato. Entonces, no, porque tú tienes ahí entonces un problema, porque el enriquecimiento ilícito, Peter, es un delito. Entonces, si tú No es ilícito. Porque, por ejemplo, si yo me estoy ganando mi vaina legal, lo que yo no hago es poner nada a nombre mío. Lo puedo pero el poner mi asunto mamá. es cómo lo va a justificar tu mamá. Bueno. Vuelvo y Exacto. digo, el enriquecimiento Eso- ilícito o el enriquecimiento... Y eso se ha perseguido mucho en los últimos años aquí en República vamos a Dominicana. utilizar otro término. El enriquecimiento sin causa. Porque la gente se olvida que aquí ha habido muchos casos de narcos que han hecho eso mismo que tú dices y cuando han sido sometidos a la justicia se ha perseguido y se ha rastreado de dónde han venido, por ejemplo, bienes y propiedades que tienen... no lo mismo, Sí, es la misma mierda. Eso Bienes parece y como más propiedades. rimbombante. exacto. Bienes que tienen personas vinculadas a esos acusados y han sido sometidos también a investigación y rastreo de dónde eso provino y se ha establecido que han servido de testaferro a esas personas y se le han incautado los bienes. Hay 1 millón de casos, o sea Correcto. que en casos recientes. Sí, ahora mismo hay herramientas de recuperación de los bienes. Lo que pasa es que no son tan efectivas como la extinción de dominio directamente. Sí. Pero el hecho de que tú estés eliminando la presunción de inocencia, a mí me parece sumamente peligroso, porque vuelvo y digo, a ti te van a quitar el derecho de propiedad que tú tengas sobre los bienes, hasta tanto se averigüe el caso. Y tú bien lo mencionabas. Nosotros tenemos un sistema de justicia bastante débil en muchos aspectos. Muy frágil. Y si hay países que tienen unos sistemas de justicia muchísimo más desarrollados que el nuestro y viven metiendo la pata, imagínate tú. Entonces, este proyecto de ley, por lo menos el que se introdujo en febrero, tampoco establece un criterio de responsabilidad contra fiscales o jueces si se llega a determinar que las acusaciones que se te hacen y por la cual se te expropió de tus bienes no son ciertas, no son correctas, o si eres descargado. Peligro. Peligro. En estos días, de hecho, la tercera... Esa es la parte que no quieren que tú conozcas para que tú con aplauso e instigando el odio y el sentimiento de frustración. Hay un segmento de la sociedad que se llenó de ira y resentimiento contra el PLD porque hubo un segmento del PLD que se comportó como que Juan Bosch, que ayer cumplió 113 años de haber nacido, el día que se murió, le dejé esa finca ahí de herencia a ustedes y así ellos se comportaban Sí. en el partido. en el Estado. Ujú. Y así ellos hacían verle a mucha gente que ellos habían heredado a la República Dominicana. Yo tengo Entonces una parte de la sociedad se resintió con ellos y esas personas, obviamente, tú le hablas del PLD como hablarle del diablo. Yo los entiendo. Pero no puede ser posible que tú, partiendo de ese resentimiento que tengas justificado o no voy a valorar eso, tú renuncies a conocer el fondo y el alcance de una ley que es demasiado comprometedora, tiene un alcance demasiado grande
porque hay un grupo de personas que le vendieron su alma al diablo y se comprometieron que sí o sí eso va. Porque su jefe foráneo le dijo que así es que lo quiere, que así es que le gusta. Y si no es así, no lo quiere. Entonces, no puede ser así. Porque donde quiera que ha llegado Estados Unidos con la misma vaina, con la misma desgracia, ha impuesto la ley y ha terminado eso en una disputa en las instancias judiciales y de garantías constitucionales en los países que lo ha hecho. El Colombia es el mejor El ejemplo. caso de Colombia. Colombia es el mejor ejemplo de eso. Lo que ocurrió con Colombia antes de Uribe. Lo que ocurría con una ley modelo similar. ¿Y qué hubo que hacer? Cambiar prácticamente todos los En aspectos la sala de la constitucional tuvo que pronunciarse en reiteradas ley. ocasiones. Por muchos aspectos de la ley. Exacto. Entonces, Y prácticamente hoy no existe la ley. básicamente ellos han creado otra especie de ordenamiento jurídico en cuanto a extinción de dominio gracias a la sala constitucional. Básicamente. Y hay casos, hubo el caso de un alcalde que fue investigado, condenado por manejo, por sustracción de dinero público y enriquecimiento ilícito. No pudo demostrar de dónde provino el dinero que él había acumulado y pasó por todas las instancias, y cuando vino la condena, el Estado recuperó lo que se pudo establecer que había sido sustraído del Estado de los bienes que él tenía. Lo pueden buscar, eso pasó hace 4 años, en el 2018. Claro, pero el problema en Colombia estoy diciendo. Sí, el problema es el siguiente, Alberto. Pero pasó un proceso siguiéndose esa ley que tú estás estableciendo. Claro, entonces, pero hay un problema. Como existe un principio que dice que el fraude lo corrompe todo, cuando hablamos de extinción de dominio, tú agarras todos los bienes, todos. Entonces, la pregunta, basado en eso que tú dices. Que la también pregunta eso es otro problema. Exacto. Y si estaba la casa, y si yo te heredé una casa, disculpa, yo heredé una casa de mi mamá, donde vivo, o de mi abuela. 10 años antes de ser funcionario. 10 años antes de ser público. funcionario. Pero después viene el lío, hasta la casa de mi abuela. Todos los bienes que figuren a nombre de la persona que está siendo investigada bajo este proyecto de ley, todos se van. La pregunta mía es muy simple. Se me está acusando de algo. En lo que se demuestra que yo soy culpable o inocente, ya me cogieron todo está incautado. ¿Hay alguna forma de auditar todo lo que ahí está y todo lo que me incautaron, de modo que si yo salgo inocente, todo se me devuelva de manera intacta? Se supone que se hace una especie de inventario de todos los bienes que son retenidos, muebles e inmuebles. ¿Y eso me lo entregan a mí? No, eso se entrega en el tribunal, y el tribunal entonces es que establece cuáles son los bienes. En la sentencia del tribunal al final es que tú sabes cuáles son los bienes que están siendo, en los cuales tú estás siendo expropiado. Pero cuando sale la sentencia, mientras tanto, tú no tienes propiedad de nada. No tengo propiedad, pero se arma una cogioca ahí que como nadie lo dijo sabe nada. el enanito perverso, amigo de nosotros, que es abogado, que él me dijo a mí un día que era raro que yo, siendo tan de derecha, estuviera de acuerdo con esa ley, pero que hay que aclararle a mi amigo, yo no soy de derecha. Hay aspectos que yo estoy de acuerdo. Es que hay cuestiones que no tienen que ser ni de derecha ni de izquierda. Sí. Es que hay cuestiones que son de sentido común. Claro. Y no sé si se entiende. Yo no estoy en contra de la ley. Nadie ni con todo estoy de frente en está contra, de la ni ley. estoy en contra de que existan esos mecanismos para ver si le ponemos freno a los salvajes políticos que en Latinoamérica ven el Estado como una cosa para llegar a vivir una vida, la dolce vita, a través de un grupo de pendejos que trabajan y un grupo de vivos que se hacen millonarios a costa de nosotros. Si usted va a ser servidor público, sirva por el precio que tiene a servir. No, y no solamente los servidores Pero públicos. no pretenda llegar al Estado para hacerse millonario. Y no solamente a los servidores públicos, Alberto, a los evasores de impuestos, También. a los que trabajan en narcotráfico, a los que También. lavan dinero, También. todo el que afecta de una forma u otra la economía de un país tiene que pagar las consecuencias de hacerlo, porque nos afecta absolutamente a todos. Estoy de acuerdo con eso. Nos afecta Pero absolutamente no puede a todos. ser en base a una arbitrariedad. Es correcto. Y ese es el último punto que quiero tocar al respecto de esto. A mí me da terror pensar de que uno de los principios más importantes de la seguridad jurídica de la República Dominicana se esté poniendo en juego con esta ley, y es la irretroactividad de la ley. Es decir, tú estás legislando hacia el pasado por supuestas consecuencias en el futuro. En términos llanos, esta ley, lo que quiere buscar, este proyecto, lo que quiere buscar es juzgar hechos que ocurrieron antes de que la ley sea promulgada. Hay quienes plantean que eso no es así. Hay quienes dicen, y ahí te jondeo la bola para la caña,
que no es que la ley es retroactiva, sino que no haya una temporalidad en el, digamos, si yo me hice de cuarto en el gobierno de Balaguer, una obra, la sobrevalué en 300 millones y hoy me preguntan a mí, ¿de dónde provinieron esos cuartos? Me pueden investigar. Yo soy millonario 30 años después. Balaguer te entregó el poder hace casi 30 años. 30 años, tengo 300 millones en el banco, inversión aquí, inversión allá, ok, está bien. Eso ha generado unos dividendos, una vaina, una ganancia, una cosa, perfecto. Pero que alguien diga, no, pero explícame de dónde fue que vino el dinero. Qué vaina. Como en el tiempo, eso permanece, lo que dicen los que defienden eso. Sí. Si tú no puedes explicar el origen primario de donde provino esto, Pásame eso para acá. yo tengo derecho a juzgarte por no poderme justificar. Okay. Es lo que ellos dicen. Eso es una ¿cómo dice? Un travestismo de un concepto, lo están travestiendo, o entiendes tú, o es más como tú estás planteando. Mira qué es lo que pasa y cuál es la justificación jurídica que ellos establecen para esa idea. Lo que pasa es que existen delitos que, según el Código Penal y la Constitución, son imprescriptibles. Es decir, que Por ejemplo, tú lo puedes perseguir la vida completa. Por ejemplo, todos los delitos relacionados a la corrupción o al terrorismo. o el homicidio. No, ese sí. Ese perímetro, ¿cuándo? Hasta el homicidio son hasta los 20 años. Y luego hasta la que es la máxima. Pero hay países donde nunca. Hay países, no, pero República Dominicana. Sí, no. Entonces, para que la gente no vaya y uno diga, sí, pero hay Por eso te hice la pregunta. En República Dominicana, si tú cumples la pena. Hay que cubrirse. Exacto. La pena máxima contemplada por el Código Penal del delito sin ser sometido jamás, pues entonces ahí existe lo que se llama prescripción de ese delito. En República Dominicana, el periodo más largo de prescripción son 20 años. Ok. Existen delitos que por su naturaleza no prescriben según la Constitución y existen delitos que son de ocurrencia continua, que se mantienen ocurriendo y teniendo efectos durante, o sea, no solamente cuando tú lo hiciste, sino que a partir de ahí siempre han tenido efectos. Incluye lo de los funcionarios. Incluyendo los funcionarios, exactamente. Por Y eso, lo dice la Constitución. lo establece la Constitución y el Código Penal. Sin embargo, lo que se olvidan esas personas es que el artículo 110 de la Constitución establece también que no se puede legislar hacia el pasado. Los hechos del pasado no pueden ser juzgados por una ley más moderna, más avanzada, a menos que eso beneficie a quien está siendo imputado. Ok. Lo establece claramente la Constitución de la República en el 110 y lo establece el Código Penal. Las leyes nuevas no pueden juzgar hechos del pasado. Se pueden perseguir hechos del pasado. Solamente pueden ser utilizadas cuando beneficien a la persona que está siendo imputada. Ok. Es la única forma en la cual hacia el pasado tú puedes legislar. Entonces, como aquí, y voy a coger el mismo ejemplo que tú... Pasará con una pregunta que está interesante aquí que nos hacen cuando tú completes la Exacto. idea. Y voy a cerrar con el mismo ejemplo que tú acabas de poner. Hace 30 años una persona sobrevaluó unas obras, se hizo de millones de pesos y demás. ¿Cómo a 30 años tú puedes establecer cuál fue el daño o cuál es el daño actual usando inflación, fórmulas, mil cosas más? Pero eso ocurrió hace 30 años. Eso en el 93 pasó. En el 93 pasó. No hay forma de tú establecer la cuantía del daño. Yo creo que hay una cuestión y esto lo digo con mucha... Yo he reflexionado mucho sobre esto y lo he hablado contigo. Yo creo que la obsesión que ha desarrollado la sociedad en los últimos 5 años con el tema de la corrupción nos va a terminar jodiendo. Sí. La corrupción es verdad que es un problema, pero no es el problema más importante que tiene hoy en día que resolver República Dominicana. Y estoy diciendo esto con mucha honestidad. Sí. O sea, no estoy, yo he mirado atrás, he mirado adelante, he mirado para los lados, he mirado para todas partes. He mirado al paladín de la corrupción del mundo, el país donde más corrupción ocurre, pero tú no te enteras. ¿Por qué no te enteras? De la corrupción a todos los niveles que ocurre en Estados Unidos. Porque ellos son los que tienen el control de la narrativa mediática. La ropa sucia se lava en casa. Y ellos la lavan su ropa sucia. Y es verdad que lo persiguen, pero no han podido resolver su problema de ellos, de su país. Ellos y quieren resolver el problema de los otros países. Y quieren vender
al mundo que ellos son el país más impoluto del planeta. Cuando esos 9 señores en China dan sentencia de muerte a los corruptos. Y hay tigres que tienen los timbales de robarle al Estado. Chino. O sea, no estoy diciendo que esté bien la corrupción. Lo que pasa es que eso es un cambio cultural y que estas cosas obviamente van a ir aportando, pero el tipo de sociedad que somos, el tipo de individuo que puebla República Dominicana, no es verdad que va a generar una sociedad pulcra, de servidores públicos honestos, de políticos 100% transparentes, porque la sociedad es la que tiene que cambiar. Correcto. La sociedad no va a cambiar, los políticos no van a cambiar mientras sea la sociedad corrupta la que para a los corruptos. Y es obsesionarnos con ese tema, lo que va a hacer es que se va a armar una cacería de brujas y vamos un día de todo el mundo corrupto, vengan los judíos ahora a gobernarnos. ¿Será eso? Llega a esa conclusión, que son por lo menos lo que mejores resultados sacan de todo lo que se involucran. Y esa obsesión es perniciosa. Aquí hay paladines de la corrupción que se hicieron millonarios en dólares sirviéndose de las bondades del sistema para ser flexible. Y usted lo ve en los medios, hablando como que ellos tienen el aval para hacerlo. Claro, a ti que eres un ignorante, no te lo digo de mala manera, sino que ignoras todo lo que esa persona ha, por todo lo que ha transitado para convertirse en el millonario que es hoy, tú lo desconoces. Aquí en este país nadie puede dar lecciones morales. Nadie. O sea que, eso que tú mencionas, que hay uno que ha sido uno de los propulsores del proyecto en los medios, que él se hizo famoso y millonario punchando teléfono en los 90. ¿Tú me entiendes? Ay, sí. Y anda por ahí. Anda por ahí. Sí. No. Pero dinero. Sí. Dinero. Cerramos con la pregunta de RH Radical. Dice, ¿qué pasa con alguien? Es una pregunta interesante. Que es juzgado por un crimen y por falta de pruebas es puesto en libertad por el tribunal y se declara inocente a la persona o no culpable, o que son conceptos muy diferentes. No, aquí solamente tenemos tú lo descargas inocente o sí, culpable. No o culpable, ok. Eso en Estados Unidos, el not guilty. Y luego aparece una prueba irrefutable de que el tipo es responsable de lo que se le acusa. ¿Qué pasa ahí? Hay un principio en la justicia dominicana que es el non bis in idem. Nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Si existe una sentencia definitiva, que ya contra esa sentencia no puede haber ningún recurso, que lo descargue completamente, él no puede volver a ser perseguido por la misma causa, a menos que, aunque la prueba aparezca tiempos después. Ahora, si esa prueba aparece en el transcurso de los procesos, y obviamente tú le demuestras al tribunal, yo no pude aportar esta prueba en primera instancia, sino que la obtuviste para apelación, pues siendo ese el caso, hasta apelación, siendo ese el caso, pues sí pudiese entonces anularse la sentencia de primer grado y que apelación entonces fije otro criterio condenando en ese caso. Déjame traducirlo como si estuvieran en un colmado bebiendo romo. Ok. Una gente mata a una gente. Okay. Wow. ¡Fenomenal! Así, arrancate arriba. Está bueno. Pero ha sido juzgado por ese crimen, ¿verdad? Exacto, sí. Y ha sido encontrado inocente. Y esa sentencia cerró ya, no se puede dar para ningún otro sitio. Pero apareció un video, el tigre dándole 30 machetazos de tipo. Lo lamento. Qué mal. Se quedó ahí. Qué mal. A la familia que haga justicia por sus propios medios. Y a la fiscalía que no hizo el trabajo, que no encontró ese video. Gracias, Abogadator. ¿Dónde la gente te pregunta más de derecho? Me pueden seguir en @JuanRecio M, tanto en Twitter como en Instagram, para conversar de este y otros temas jurídicos de interés. Están buenas las preguntas, lo que pasa es que esta era la mejor de las que leí ahí. Así que gracias a la gente que nos sigue por el canal de YouTube y le damos las gracias a Juan Arturo por estar aquí, que tuvo de cumpleaños el domingo, ¿eh? Sí. Escríbanle y felicítelo todavía. Un domingo mal día para Me cumplir invitó años. para un sitio, pero la última vez que me junté con él y salí muerto. Muerto, doblado. con Bárbaro, qué maldito día ese. Saludos para Ariel. Ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.